Muy buenos días, niños y niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien luego de disfrutar de estas vacaciones. Ya estamos en la semana 16, los fenómenos naturales y sus impactos. ¿Qué aprenderás esta semana? A partir de la búsqueda de información científica y saberes tradicionales, aprenderás a reflexionar sobre la cultura de prevención, considerando que una comunidad puede estar en riesgo de sufrir desastres relacionados con los fenómenos naturales. ¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo? Primero, identificar información importante en una noticia sobre los efectos de un huaico ocurrido en una comunidad. Comprender las causas del calentamiento global y su relación con la tormenta de lluvia en base a información científica. Ahora sí, ¿cuál será nuestra actividad para el día de hoy? Leemos una noticia sobre el impacto de un fenómeno natural, el área comunicación. Hoy leerás e identificarás información importante en una noticia sobre los efectos de un huaico ocurrido en una comunidad. ¿Qué realizaré para lograrlo? Primero, predecir de qué tratará la noticia a partir de algunos indicios como el título y las imágenes que contrasta con la información que lee. Deducir el significado de palabras y expresiones de la noticia a partir del contexto. Opinar y justificar mis ideas a partir de la información de la noticia leída. Vamos a leer el caso de Alicia y Luis. Alicia y Luis viven en un caserío en el distrito de Chao, en Virú. Ellos llevan a sus ovejas a pastar. Alicia, ¿has visto que el río Chao ha crecido y ha inundado los cultivos? Sí, el río ha crecido por las lluvias intensas. Qué pena que haya inundado los cultivos. Cuando llegan a las cataratas, ambos contemplan el paisaje. También observan la crecida del río Chao y se sorprenden por las inundaciones que han afectado a los cultivos. Alicia, vámonos rápido a casa porque se avecina una tormenta. Sí, vámonos, tienes razón. Al caer la tarde, Luis le dice a Alicia que deben regresar muy rápido a casa porque se avecina otra tormenta. Él ha visto el cielo cargado de nubes grises y las lluvias ya no son como antes. Luego de leer el diálogo de Alicia y Luis, te habrás dado cuenta de que conversan sobre algunas evidencias o muestras que han dejado los desastres que han ocurrido en su comunidad. Por ejemplo, la caída de un huaico que provocó derrumbes, caída del puente e inundaciones que afectaron a los vecinos de su comunidad. Alicia le planteó a Luis investigar un poco más sobre por qué se provocan estos desastres y qué se puede hacer para evitar los daños que ocasionan. De pronto Luis encontró algo en un diario de la comunidad y dijo: Alicia, encontré en el periódico una noticia sobre el huaico que ocurrió en nuestra comunidad. A ver, hay que leerla. Antes de leer la noticia, recordemos, la noticia es un tipo de texto que presenta o cuenta un hecho de actualidad y de interés para las personas. Se puede difundir a través de medios de comunicación como la radio, la televisión, el periódico o el internet. Te invito a observar atentamente la siguiente imagen. ¿Qué estás observando? A una niña y un niño que tienen dos ovejas, ¿verdad? ¿Qué más observamos? Que ellos están mirando hacia el frente, están mirando hacia el río. ¿Por qué estarán
están mirando hacia el río? Claro, porque el río se ha desbordado cubriendo terrenos de cultivo. También observamos que el río ha traído lodo y piedras. ¿Qué estará pasando? Ahora te invito a leer el titular de la noticia y responder las preguntas. Virú, un huaico produjo gran pánico en la población. ¿Por qué el huaico habrá producido pánico en la población? ¿Por qué crees? Porque el huaico es un fenómeno natural que puede ocasionar el desbordamiento de las aguas y con ello la destrucción, causando miedo en la población. ¿Para qué se habrá escrito esta noticia? ¿Para qué se habrá escrito? Bien, para informar a toda la población y así poder prevenir este fenómeno natural. Recuerda, tus respuestas son tus predicciones o saberes previos al texto que vas a leer. Luego puedes compararlas con el contenido del texto durante o después de la lectura que realizarás. Ahora sí, te invito a leer la siguiente noticia. Virú, un huaico produjo gran pánico en la población. Virú, 11 de febrero del 2021. Este sábado, en horas de la mañana, un huaico arrasó con muchas viviendas en el distrito de Chao, provincia de Virú, departamento de La Libertad, y causó gran pánico en toda la población, ya que este fenómeno se presentó de manera imprevista. Los testigos que observaron llegar el huaico son los que viven en las partes altas de la comunidad. Ellos gritaban para avisar a los demás que venía un huaico con grandes piedras y lodo. Las alertas lograron que mucha gente evacuara antes de su llegada. Los pobladores comentan que el día anterior a la caída del huaico hubo una lluvia torrencial con fuertes ráfagas de viento y que por la tarde parecía de noche por la presencia de nubes grises. Ellos afirman que esos eventos anunciaban que venía un desastre, pero no estaban preparados para enfrentar esta situación y no verse afectados. El huaico ocasionó daños. Aproximadamente destruyó 6 casas. Afortunadamente no hubo heridos. Por suerte, un anciano fue rescatado a tiempo por los vecinos, evitando así una tragedia. Al cierre de la noticia, se informó que no se ha registrado muertes hasta el momento, pero sí 2 personas desaparecidas. Después de la lectura, para comprender mejor la noticia, realiza una segunda lectura. A medida que lees, identifica aquellas palabras que son nuevas o desconocidas para ti. Luego, escríbelas en tu cuaderno. La pregunta es, ¿qué debes hacer para encontrar el significado de las palabras desconocidas? Claro, lo que tienes que hacer es relacionar las palabras que están antes o después de la palabra desconocida. Asócialas y trata de deducir o comprender su significado. A esta acción se le llama encontrar el significado de las palabras por el contexto del texto. Después de leer la noticia, verifica tu comprensión respondiendo las preguntas. ¿Qué ocurrió en el distrito de Chao? En horas de la mañana se produjo un huaico en el distrito de Chao, provincia de Virú, que arrasó varias viviendas. ¿Quiénes alertaron a la población que venía un huaico? Los pobladores que viven en las partes altas de la comunidad. ¿Por qué los pobladores manifiestan que venía un desastre? Un día antes a la caída del huaico,
hubo una lluvia torrencial con fuertes ráfagas de viento y que por la tarde parecía de noche por la presencia de nubes grises. ¿Qué desastres provocan los huaicos? El huaico ocasiona daños como la destrucción de todo lo que encuentra a su paso, provocando hasta la pérdida de vidas humanas. ¿Qué significa en el texto causar pánico en la población? Que por la llegada inesperada del huaico causó miedo en la población por lo peligroso que es. ¿Crees que los desastres provocados por los fenómenos naturales se pueden evitar? ¿Cómo? Sí, se puede evitar, realizando simulacros de prevención y estar atento en las señales de la naturaleza. Lee el siguiente párrafo de la noticia y responde las preguntas. Los testigos que observaron llegar el huaico son los que viven en las partes altas de la comunidad. Ellos gritaban para avisar a los demás que venía un huaico con grandes piedras y lodo. Las alertas lograron que mucha gente evacuara antes de su llegada. ¿Qué significa en el texto la expresión testigos? Se refiere a las personas que han observado el huaico y fueron los que avisaron a las demás personas para que puedan evacuar. Según el párrafo del texto, ¿qué ocurrió? Que gracias a los testigos, las personas fueron alertadas del huaico y así fueron evacuadas a tiempo. Parafrasea la siguiente expresión. Las alertas lograron que mucha gente evacuara antes de su llegada. Nos dice que gracias a las personas que gritaron para avisar la llegada del huaico, pudieron retirarse a tiempo. Identifica con tu familia qué fenómenos naturales se producen en tu comunidad. Aquí te dejo algunos de los ejemplos. Luego de desarrollar la actividad, podemos concluir lo siguiente. Una comunidad puede estar expuesta a sufrir un desastre por un fenómeno natural, si es que no está preparada o no toma en cuenta las señales de la naturaleza. Ahora dialoga con tu familia mediante las siguientes preguntas. ¿Qué necesitamos conocer sobre los fenómenos naturales para evitar los desastres en nuestra comunidad? Bien, conocer cuáles son las amenazas y riesgos a los que estamos expuestos en nuestra comunidad. Reunirnos con nuestra familia y los vecinos y hacer planes de prevención de desastres para reducir esas amenazas y riesgos o evitar que nos hagan daño. ¿Los fenómenos naturales nos pueden beneficiar? ¿De qué manera? Claro que sí. Ejemplo, la lluvia sobre un cultivo. Ahora reflexiona. Continúa dialogando con tu familia a partir de las siguientes preguntas. ¿Han ocurrido en mi comunidad situaciones como la narrada en las noticias? ¿Cómo podrías prevenir los desastres naturales en tu comunidad? Por ejemplo, aquí te dejo algunos de los ejemplos. Identificar lugares peligrosos, organizar campañas de prevención, promover la protección de la naturaleza. Evaluemos nuestro aprendizaje. Predije de qué tratará la noticia a partir de algunos indicios, como el título y las imágenes, que contrasta con la información que lee. ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando o necesito ayuda? Deduje el significado de palabras y expresiones de la noticia a partir del contexto. Opiné y justifiqué mis ideas a partir de la información de la noticia leída.